En diversos pasajes de la Biblia encontramos la expresión "Ten misericordia de mí", dirigida hacia Dios. Y esta es la exclamación desesperada de un alma que ve en Dios la única solución a su miseria. Ten misericordia de mí. Es el clamor de un necesitado. Algunos ejemplos de esta expresión los encontramos en el Salmo 51, versículos 1 y 2, donde David clama por la misericordia de Dios para que lo perdonara por su pecado. En el Salmo 25, versículos 6 y 7, también vemos la plegaria de David en medio de la aflicción cuando era perseguido por sus enemigos, clamando misericordia. En el Salmo 40:11, nuevamente vemos a David rogando al Señor que su misericordia lo guarde. En Mateo 17:15 encontramos a un padre rogando a Jesús por su hijo que estaba poseído. Y otro ejemplo lo encontramos en Marcos 10, versículos 46 al 52, donde un ciego gritaba a Jesús por misericordia para ser sanado. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En todos estos pasajes y otros más que encontramos en la Biblia con esa expresión, podemos darnos cuenta que eran personas que estaban en una situación muy desesperada. Con fuerzas desfallecientes clamaron por misericordia. Ya no tenían otra opción, ya habían agotado tal vez todas las posibilidades y clamaban a Dios por misericordia, confiando que Dios atiende el clamor de quien está desesperado y acude a Él totalmente derrotado en busca de ayuda. En Marcos 10, 46 y 52 está el caso de Bartimeo, un ciego que escuchó a Jesús que pasaba por el camino donde él se encontraba. Dice la Biblia que él estaba a la orilla del camino mendigando y escuchó que Jesús pasaba por ese camino. Cuando se enteró que era Jesús, comenzó a gritar diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Lo puedes leer en el versículo 47 de Marcos 10. La multitud que rodeaba a Jesús dice que lo regañaban para que se callara. Es decir, no tenían misericordia de este pobre ciego y lo regañaban para que callara. Pero él gritaba aún más fuerte, dice la palabra en el versículo 48, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuanto más lo regañaban, cuanto más le impedían, él gritaba aún más fuerte. No se dejó amedrentar por las amenazas de la multitud que rodeaba sin misericordia a Jesús. Jesús iba pasando cerca de ese camino donde él estaba mendigando. Bartimeo sabía que esa sería tal vez su única oportunidad en la vida de estar relativamente cerca de Jesús. Por eso gritaba desesperadamente por misericordia. Era su última oportunidad. Iba pasando ahí cerca de él. Tal vez no volvería a tener ocasión para estar cerca de Jesús. Como un ciego que mendigaba al lado del camino, tenía muy pocas posibilidades. Y esa era su oportunidad. Y él lo sabía. Por eso no callaba, gritando por misericordia. Es de llamar la atención el hecho de que Bartimeo, siendo ciego, clamara a Jesús por misericordia. ¿Cómo es posible? Y es que por su imposibilidad de ver, no había manera de que él hubiera presenciado los milagros de Jesús. No podía ver. Además dice la Biblia que estaba sentado junto al camino mendigando. Esto significa que además de ciego, era un pordiosero.
en condición de extrema miseria. Y por el hecho de que clamara a Jesús por misericordia, sabía algo de él. Seguramente conocía algo de Jesús. Probablemente por lo que había escuchado, lo que le habían dicho acerca de Jesucristo, los milagros, los prodigios, las señales que Jesús había realizado, para demostrar su poder y su misericordia. Tal vez también se enteró que había sanado enfermos, que había liberado de endemoniados, que había alimentado multitudes. Y es que la fama de Jesús en ese tiempo de la historia era de conocimiento público. Mucha gente sabía de Jesús. Por eso multitudes lo seguían. Y muchos, como el propio Jesús lo dice, por las señales, por los milagros, porque los alimentaba. Entonces, es de esperar que Bartimeo sabía algo de eso. Por eso clamaba a él desesperadamente. Sabía la capacidad que tenía Jesús para sanar. Y por eso gritaba por misericordia. Y aunque Bartimeo era físicamente ciego, espiritualmente no lo era. Tenía fe en Cristo, por lo que había oído, no por lo que había visto, porque era ciego. Por lo que le habían dicho de él. ¿Acaso no es así como viene la fe? Por el oír el mensaje de Dios, como lo dice Romanos 10:17. Así que la fe nace cuando se presta atención a las buenas noticias acerca de Cristo. Así nace la fe, por el oír la palabra de Dios. Y Bartimeo, aunque no veía con sus ojos físicos, sí veía espiritualmente y sabía quién estaba pasando cerca de él. Podía ver más que la multitud que rodeaba a Jesús. Tal vez aún más que los propios discípulos de Jesús, ya que si lees Marcos 10:25 al 45, es decir, unos versículos antes de este pasaje de Bartimeo, te vas a dar cuenta que los discípulos discutían con Jesús acerca de quién se sentaría a su lado cuando esté en su gloria. Eso le estaban discutiendo a los discípulos, enojándose entre ellos por quién se iba a sentar a la derecha y a la izquierda de Jesús cuando viniera. Es decir, los discípulos pedían a Jesús el cumplimiento de sus deseos, producto de su orgullo y de su vanidad. En cambio, Bartimeo desesperadamente clamaba por misericordia para tener alivio en su miseria. ¡Qué contrastante! Lo que pedían los discípulos unos versículos antes a lo que estaba ahora pidiendo Bartimeo. Y Jesús caminando entre esa multitud donde seguramente había mucho ruido, mucha gente lo estaba apretando, empujando, escuchó el clamor de Bartimeo. Aún con todas las actividades que Jesús tenía por realizar, porque ya eran los días finales de su estancia en la tierra, todavía tenía que hacer muchas cosas. Pero Jesús hizo un alto en su camino y mandó llamar a Bartimeo. Esto nos demuestra que Dios siempre dispone de tiempo para responder a aquel que clama a Él. La multitud que antes regañaba a Bartimeo para que se callara, cambió su actitud, cambió completamente su actitud cuando Jesús le mandó llamar, porque hasta le dijeron a Bartimeo, ten confianza, levántate, Él te llama, en el versículo 49 de Marcos 10. Y es que el mandato de Jesús hace cambiar la actitud aún a los que se resisten a Él. Nadie puede con una orden de Jesús. Y si Él dice, se hace. Y esa multitud que antes regañaba para que callara a Bartimeo, ahora le dicen, ten confianza, levántate, Él te llama. Y es que como siervos del Dios Altísimo, tenemos la encomienda del Señor para llevarle a los necesitados, para atraerlos a Él, para que el Señor los salve. La salvación no la probemos nosotros, pero somos el conducto para llevarlos ante Jesús, ante Dios,
y decirle: ten confianza, levántate, Él te llama, Él te quiere salvar. Y entonces Jesús le pregunta al ciego: ¿qué quieres que te haga? Era obvia la respuesta, pero esto lo hizo Jesús para demostrar lo que había en el corazón de Bartimeo, y era la fe en el Hijo de Dios. No como unos versículos atrás mencioné, los discípulos disputaban por otras cosas. Bartimeo estaba consciente de su necesidad. No pidió otra cosa más que ser sanado. Su más grande y apremiante necesidad por la cual clamaba a Jesús. Y es que a veces la gente se engaña y pide cosas que no son su necesidad, sino más sus deseos o hasta caprichos. Y Jesús, al ver la fe de este Bartimeo, le concede recobrar la vista y le dice: vete, tu fe te ha salvado. Qué hermoso que Bartimeo iba por la sanidad física y recibió la sanidad del alma, recibió la salvación, mucho más valiosa que la vista. Vete, tu fe te ha salvado. Y dice la Biblia que al instante, después de estas palabras que declaró Jesús, de la fe que le salva a Bartimeo, dice la Biblia que al instante recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Ya no estaba más al lado del camino mendigando, sino que ahora estaba en el camino siguiendo a Jesús. Eso es lo que toda persona debe realizar: salir del camino, o mejor dicho, entrar al camino de Jesús. Salir de al lado para entrar al camino y seguir a Jesús. Así Dios, antes de sanar a una persona, lo que busca primero es salvar a esa persona. Eso es la más grande necesidad de la humanidad. Y tú y yo tenemos que ser conscientes a las personas de ello. Oremos a nuestro Dios. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado la vista. Estábamos ciegos y tú nos has hecho recobrar la vista para verte, Señor. Ayúdanos, Padre, a identificar esa necesidad real que tenemos en nosotros y clamar a ti. Jesús, ten misericordia de mí, que sea un clamor constante en nuestras vidas por las necesidades reales que tenemos, Señor, y no por los deseos que no añaden nada a nuestra vida. Oh Señor, cuántas gracias te damos, porque es tu Espíritu Santo, Señor, el que nos ilumina y nos hace entender qué es lo que verdaderamente necesitamos de ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo esto. Y ayúdanos asimismo, Padre, a conducir a los ciegos que están al lado del camino mendigando por misericordia. A conducirlos a tu presencia y decirles: ten ánimo, levántate, el Señor te llama. Para que entonces vengan al conocimiento tuyo y te entreguen sus vidas y consigan por la fe tu salvación. Y ya como añadidura, si así lo dispone tu voluntad, recibir, Señor, aquello que están deseando, Padre. Pero primero su mayor necesidad de ser salvados sea lo que se cumpla en sus vidas, Padre. Gracias te damos, Señor, por todo esto. En el nombre de Jesús. Amén.